La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hora 25. Con Aimar Bretos. Cadena Ser. 100 años de radio. En la mesa del análisis hoy, Luis Arroyo, buenas noches. Buenas noches. María Eugenia Rodríguez Palop, ¿cómo estás? Muy bien. Y Pablo Simón, muy buenas noches. Buenas noches. A pesar de los esfuerzos por parte de distintos gobiernos para que Netanyahu acepte una tregua en Líbano, el primer ministro israelí, descarta parar. Dice que el ejército israelí va a seguir golpeando a Hezbollah con todo su poder y que no va a parar hasta conseguir lo que llama sus objetivos. Lo ha dicho en Nueva York antes de participar en la cumbre de la ONU, y al mismo tiempo el jefe de la Fuerza Aérea israelí ha asegurado que se están preparando para asistir a las tropas en una operación terrestre contra Hezbollah. Se entiende obviamente que va a ser en terreno libanés. Pablo Morán, buenas noches. Hola Aimar, buenas noches. Israel sigue amagando con lanzar esa incursión terrestre en cualquier momento. Hoy han seguido llegando unidades a la frontera, han realizado maniobras rozando territorio libanés, todo acompañado de más bombardeos que han llegado a Beirut de nuevo. El ejército israelí reivindica la muerte de un alto mando de Hezbollah responsable de su estrategia aérea, incluidos esos drones que la milicia envía a territorio israelí. Además de él, más de 60 personas han muerto, según las autoridades libanesas. Solo hoy, Estados Unidos mantiene esta noche contactos con la delegación israelí que acompaña a Netanyahu en Nueva York. En la Casa Blanca todavía creen que hay tiempo para acordar ese alto el fuego de 21 días, a pesar de la negativa del primer ministro israelí. Decía esta tarde Anthony Blinken en la NBC que la mejor forma de garantizar la seguridad en esa zona, en esa frontera, como quiere Netanyahu, pues no es entrando en una guerra abierta con Hezbollah. De momento, Estados Unidos ha recibido a Netanyahu, Aimar, con una nueva donación militar por valor de 8.700 millones de dólares, y dice que pase lo que pase, no va a cambiar su compromiso con la seguridad del Estado hebreo. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Josep Borrell, buenas noches. Hola, buenas noches. Alto buenas representante. Noches, España. Le escuchamos un poco cortado. Está usted en Nueva York participando en la cumbre de la ONU, señor Borrell, alto representante de la Unión Europea para la política exterior. Quiero preguntarle, ¿teme que Israel inicie una invasión terrestre en el Líbano? Sí, claro que lo temo. Llevamos tiempo temiéndolo y llevamos tiempo intentando que no ocurra, pero de momento lo que hay es un altísimo precio en términos de civiles. Decenas de miles de ellos están huyendo del sur del Líbano y cuando quieran volver no encontrarán nada porque todo habrá sido destruido, como está haciéndolo ahora por los ataques de la artillería israelí. Claro, comprendo que haya que luchar contra Hezbollah, pero como decía Blinken, esta no es la manera de garantizar la seguridad de Israel. ¿Ve posibilidades de un alto el fuego a corto plazo, de una tregua? Esperanza es lo último que se pierde. Señor Borrell, vamos a intentar recuperar la conexión de otra manera, porque este sonido francamente es muy malo. María Eugenia Rodríguez Palop, ¿qué te sugiere las noticias que estamos recibiendo desde el Líbano? Bueno, pues lo que parece es que Israel no está dispuesto a aceptar la tregua de 21 días, ni de una semana, han llegado a decir. Y amenaza, como acaba de apuntar el señor Borrell, con entrar por tierra, ¿no?, en Israel, a pesar de que tiene 7 frentes abiertos y un ejército ya, de reservistas, ¿no? Pero bueno, está en estas posiciones y además con una retórica belicista muy preocupante por parte al menos de algunos de sus ministros. El de Educación, el de Defensa han llegado a decir que quieren convertir al Líbano poco menos que en lo mismo que en Gaza, que lo van a devolver a la edad de la piedra, en fin, cosas terroríficas, ¿no? Da la sensación de que Israel se está aprovechando de la cierta pasividad de la comunidad internacional, denunciada también hoy por nuestro presidente en Naciones Unidas, ¿no? Ese Consejo de Seguridad que tiene que ser de inmediato reformado. Se está también aprovechando de la debilidad de Hezbollah
que bueno, yo no sé si tiene o va a tener el apoyo de Irán. A ver qué nos dice el señor Borrell. Yeah. Pero Irán parece que está muy pendiente de las elecciones en Estados Unidos, de su programa nuclear y de que le levanten las sanciones y bueno, está dejando hacer, pero no sé hasta qué punto va a apoyar a Hezbollah en esta aventura, ¿no? Y se aprovecha también evidentemente de su sofisticación tecnológica, ¿no? Y de que bueno, que el Líbano tiene ni escudo antiaéreo, ¿no? Lo que han hecho con los walkie-talkies y todo esto pues da pavor, y lo que han pretendido de hecho es generar pánico, ¿no? Porque mucha gente ha hablado de sofisticación, de ataque de precisión. Bueno, yo creo que ha sido un ataque indiscriminado en toda regla. Aquí ya no se puede hablar de autodefensa ni de legítima defensa. Esto es bueno, pues un ensañamiento brutal, ¿no? Y se aprovechan, por último, termino con esto, de que ya empieza a no distinguirse entre civiles y militares, ya no se distingue entre invasiones, genocidios y guerras, y el derecho internacional y el derecho humanitario pues está de capa caída. Señor Borrell, creo que hemos recuperado la conexión. Está ahí, ¿verdad? ¿Me oye bien? Sí, yo les he oído siempre perfectamente. Vale, perfecto. Le estaba preguntando si cree que hay posibilidades reales de un alto el fuego en el Líbano. Quiero creerlo, pero cada día es más difícil seguir creyéndolo. Ayer se hizo un esfuerzo por muchos países, entre ellos los de la Unión Europea, haciendo una propuesta concreta. La respuesta de Netanyahu ustedes mismos la han transmitido, que no. Bueno, es lo mismo, salvando todas las distancias, nos encontramos con un problema parecido en la guerra en Ucrania, ¿no? Que no. Yeah. Netanyahu se ha convertido en un peligro para el mundo. Luego, para la paz en la región, la guerra en Líbano, ¿qué quiere que le diga? Sería una amenaza terrible para la estabilidad y la seguridad, porque eso seguramente, y eso es quizá el objetivo, arrastraría a Irán. Y por eso todos los intentos es en evitar que la guerra en Gaza tenga más consecuencias sobre la región, como la que ya tiene en el Golfo, en el Mar Rojo. Ahora mismo, evitar una guerra regional está ya solo en manos de Irán y de Hezbollah. Y de Israel también. Sí, pero como parece que Israel ya va con todo, que Netanyahu ya no tiene filtros. Hace tiempo que los ataques contra estaban buscando objetivos concretos de la organización, que hay que reconocer que también tiene su parte de responsabilidad, en la medida en la que hay miles de rockets lanzados por Hezbollah contra el norte de Israel. Pero en este momento el número de víctimas civiles y el número de población desplazada empieza a pensar para mucha gente que el objetivo de combatir contra Hezbollah no se puede conseguir a este precio. Señor Borrell, en el marco de esta cumbre de la ONU, usted se reunió ayer con el ministro de Exteriores chino y usted le advirtió de que el apoyo de China a Rusia en la guerra en Ucrania se está convirtiendo en una amenaza directa a la seguridad europea. ¿El qué le contestó? ¿Él ha entendido el mensaje que le trasladó usted? Creo que ya lo conocía previamente, por supuesto. Nos preocupa cualquier apoyo que Rusia pueda recibir. Es evidente que el apoyo que le presta Irán o que le presta Corea del Norte no es lo mismo, porque estos países le están suministrando armas bien concretas, drones y misiles de medio alcance. Pero hoy en día la frontera que hay entre un arma, hay cosas que son claramente un arma, ¿no? Tanque o un avión de caza, y lo que son cosas que sin ser un arma ayudan a construir armas. Son los bienes que se llaman de doble uso. Y allí sí, claro que nos preocupa que cualquiera que suministre esta clase de bienes a Rusia está ayudando a su fuerza militar, a su capacidad de construir fuerza militar. Señor Borrell, vamos a tener que dejarlo aquí porque la calidad de sonido realmente no hemos conseguido mejorarla en exceso. Le agradezco muchísimo. Ya lo siento, yo les oía perfectamente aquí desde la garrafa.
la terraza de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Le mandamos un abrazo, señor Borrell. Gracias. Gracias. Luego. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Habría otros asuntos que nos habría encantado comentar con el señor Borrell, por ejemplo, el episodio mexicano, el hecho de que el gobierno mexicano se haya negado a invitar al rey de España a la toma de posesión de la nueva presidenta. ¿A ti todo este episodio mexicano qué te sugiere? Me parece un asunto recurrente del cual hablamos cada cierto número de años. Creo que México tiene derecho a reclamar perdón por las atrocidades cometidas hace 500 años. Creo que también España puede tener el derecho de ponerse de perfil y silbar diciendo que esas cosas habían ocurrido en un tiempo en el que ningún español todavía tenía responsabilidades. Es cierto que si nos ponemos exquisitos históricamente podríamos pasarle la pelota a Mañueco o a María Guardiola diciendo esta es una cosa de Castilla y de Extremadura. En fin, son asuntos... Me sale el sarcasmo, pero hay muchos grises, ¿vale? Recordemos que España le dio la nacionalidad a los sefardíes por la expulsión de los judíos hace 500 años. Celebramos cada 12 de octubre con un festivo y enorme despliegue militar. El perdón es simbólico, es un acto simbólico. Claro que los mexicanos saben que los españoles de hoy no tienen responsabilidad, pero estamos hablando de naciones que, según ellas mismas y su propia historia, se remontan a muchos años atrás, no solo a las generaciones de los españoles de hoy. Mi impresión es que el pasado debe ser, en la medida en que se pueda, siempre personalmente y históricamente prestigioso. Y ese pasado nuestro compartido, que es un pasado además sin el cual España y México no tendrían los lazos que tienen ahora, que son lazos de hermandad, merece, creo que, otra cosa que aguantar la respiración cada país para ver quién aguanta más. Hasta mañana, Javois. Hasta mañana. La noticia de esta noche aquí en España. El eurodiputado Alvise Pérez ha reconocido que cobró en negro 100.000 euros en los días previos a las elecciones europeas. Lo reconoce y dice: todos los que podáis no paguéis impuestos, allá donde podáis. Isabel Villar. Sí, lo reconoce en un vídeo que ha subido a su canal de Telegram, donde intenta presentar el cobro de esos 100.000 euros como una simple irregularidad fiscal que se puede solucionar con una complementaria Hacienda. Habla de sí mismo como un autónomo que cobró por unos trabajos que no especifica y lo hizo sin factura para no declararlo. Acepté, y es verdad, cobrar esos honorarios privados, repito, privados, sin factura, para poder tener más ahorros con la finalidad de no enriquecerme por mi actividad política, que es lo que prometí públicamente, porque me niego a que el Estado siga llevándose la mitad de lo mío. Y a partir de ahí toda una oda sobre eludir impuestos, pero la Fiscalía, por lo que lo investiga, no es por un delito fiscal, es por un delito electoral de financiación ilegal de partidos políticos. De esto nada dice Alvise Pérez, no dice nada de los mensajes que ha aportado el empresario que le pagó ese dinero, en los que el eurodiputado le pedía dinero para escamotearlo al control del Tribunal de Cuentas, fondos para el partido, le decía. Tampoco menciona el audio que publicó el diario.es, donde Alvise Pérez ofrecía al empresario que le había pagado leyes en su favor. Mira, esto para mí es un pulso histórico. ¿En qué sentido? En el sentido de que las encuestas me encaminan cada vez más cerca de ser llave de gobierno con Feijóo y con Abascal. Y esto significa que yo en un posible acuerdo de gobierno puedo poner como sine qua non una serie de legislación relativas a Bitcoin, etcétera, ¿sabes? O sea que esto es un pulso en realidad entre lo que es el Estado-Nación y lo que es la libertad financiera. Por eso estoy intentando ver cómo afronto ese asunto, porque quiero defender, pues no sabes si defender tu negocio, defender Bitcoin, no sé cómo hacerlo y digo, lo voy a hablar antes contigo. Esto se lo dijo al empresario en una conversación hace nada, el 13 de septiembre. Luis Arroyo, tu análisis. Es que estamos hablando de un empresario. Es un empresario, seguramente tiene una sociedad a su nombre o lo que sea, o es parte de una sociedad, pero es un presunto estafador. Además, digo, ahora nos centramos en Alvise, pero de entrada es un presunto estafador que ha puesto en marcha una presunta red piramidal en la que hay miles de afectados con miles de denuncias sobre una trama de criptomonedas absolutamente, fantasmagórica, y eso en primer lugar. Ese empresario presuntamente estafador, además, es un fascista declarado que se ha dedicado a ir por el mundo hablando no solamente de las bondades de la criptomoneda como símbolo de una nueva libertad que está por encima de, como dice Alvise en la conversación, de los estados-nación, que es lo único medianamente delicado de la conversación, es la referencia a los estados-nación,
y apelando, pues, por supuesto, a la miseria de esos estados opresores que no permiten que los ciudadanos sean libres. Es decir, una vez más, no es simplemente un empresario que dona 100.000 por encima de los 50.000 aceptados por la legislación actual vigente. Es lo mismo siempre, ¿no? Es supuestos empresarios que en realidad forman parte de toda esa estructura supuestamente libertaria o autodenominada libertaria, que proclaman la liberación del ser humano respecto de los... Y eso mismo pues es Alvise, que iremos descubriendo otras cosas, me imagino, con el paso del tiempo, pues eso, un individuo, un supuesto punky del libertarismo, de esa posición libertaria, que en realidad no es más que, bueno, pues es un representante de la extrema derecha, del estilo más trampista y más lamentable, que al final pues ha sido pillado con el carrito del helado. Hay que recordar que él anunció que, y sigue anunciando, que sortearía su salario, que él no tiene nada que ver con estos políticos de hoy, etcétera. Y bueno, pues ahí está, le hemos pillado en algo tan sencillo como llevándose 100.000 pavos para prometiendo hacer leyes de eso tuyo del Bitcoin, que no sé cómo decírtelo, le dice al presunto estafador, ¿no? En fin, pues lamentable. Me alegro mucho de que el presunto estafador la haya denunciado y ojalá sigan las denuncias y se desvele quién es verdaderamente Alvise, que ya lo intuíamos todos, pero bueno, está bien que se sepa. Simón. Bueno, lo primero que diré es que no me sorprende demasiado cuando el propio Alvise ya dijo que quería ser eurodiputado para estar aforado, dada la gran cantidad de causas pendientes que tenía con la justicia. Por lo tanto, uno ya podía imaginar que el acceso que iba a tener a fondos para poder financiar su propia campaña no tendrían un origen muy claro. La gran duda que yo tengo a partir de ahora, más allá de cómo tenga esto o el cauce judicial que esto tenga, es qué impacto puede tener sobre sus votantes, sabiendo que en todos los sondeos está en torno al 3,5. No hemos hablado absolutamente nada de Alvise desde las elecciones europeas, no se ha comentado nada en ninguna tertulia, como si no existiera, y sin embargo ese votante continúa ahí rocoso. Y yo la intuición que tengo, visto el tipo de perfil que tiene, en el cual aproximadamente el 70% son hombres menores de 44 años, muchos de ellos se ubican en el centro, y dirás, ¿por qué? ¿Porque son centristas? No, porque realmente es un voto de protesta, es un voto de rechazo a la política en general. Yo tengo la impresión de que este tipo de votante es bastante impermeable. Es decir, yo tengo la impresión de que es un tipo de votante que va a aceptar las explicaciones que le está dando Alvise, porque dirá que es dinero privado y a la hora de la verdad a todos nos roba Hacienda, y esto es perfectamente comprensible, porque además es un tipo de votante que se mueve en el entorno, has comentado las criptomonedas, lo podríamos meter aquí también los burpees, las masculinidades clásicas, la conspiranoia, es decir, un tipo de electorado que a mi juicio es muy rocoso, que se socializa mucho por internet, y que yo creo más bien que este escándalo, si tiene algún impacto, es yugulando el crecimiento, es decir, se lo pondrá más difícil a lo mejor Alvise para llegar a otros segmentos de votantes, cosa que tal vez podría haber pasado tras las europeas. Pero yo tengo la impresión de que una parte no menor de aquellos que le votaron, de esos 800.000 votantes, comprarán su explicación y lo continuarán haciendo, da igual cuántas grabaciones se ponga, da igual lo obsceno y evidente que sea que esto apunta a corrupción. María Eugenia, dame un segundo, te doy la palabra ahora mismo, pero antes dejadme saludar a José María Mollinedo. Buenas noches. Buenas noches. Secretario General de Gesta, el Sindicato de Técnicos de Hacienda. Señor Mollinedo, Alvise dice que cobró los 100.000 euros a título privado para tener más ahorros con la finalidad de no enriquecerse con su actividad pública. Esto no cuadra con los mensajes que se intercambió con el empresario, al que le decía que necesitaba fondos que escaparan al control del Tribunal de Cuentas, o sea que era dinero para la campaña. Aquí parece que la estrategia de Alvise Pérez es intentar hacer pasar esto por un, no sé si delito o vamos, una cuestión fiscal y no electoral, que sería mucho más gordo. Claro, la cuestión está en ver exactamente cómo se define la cantidad que ha recibido de esta empresa, para saber si estamos ante una actuación de una persona que ha recibido esa donación y por tanto tendría que ver cómo una entidad jurídica puede justificar que dona una cantidad a una persona individual. Esto no es fácil, que una entidad pueda realizar donaciones a personas, y si de lo que se trata es de financiar una campaña electoral o a un partido político, pues estaríamos entrando en irregularidades
que pueden afectar en un caso a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General o a la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, según hacia donde se dirija la finalidad de esa donación. Y según como sea una u otra, pues tendríamos unas consecuencias diferentes. Él ha dicho en el vídeo que todo se resuelve con una complementaria. ¿Esto es así? No se resuelve con una complementaria si de lo que estamos pensando o de lo que se está hablando es de una financiación a una campaña electoral o a un partido político. Yeah. Ahí no hay complementaria que valga, porque los partidos políticos no pueden recibir donaciones de entidades jurídicas y esa percepción se considera una infracción muy grave y va a ser sancionada por el Tribunal de Cuentas de una determinada manera. Pero es que si esto se judicializara, podría incluso incurrir esas cantidades percibidas carecerían ya de la condición de renta exenta y debería tributar al 25% en el impuesto de sociedades de dicha formación política. Y en el caso de las cantidades que estamos hablando, no superarían el umbral del presunto delito contra la hacienda pública. Y eso sí se regularizaría podría regularizarse mediante una declaración complementaria del impuesto de sociedades del partido político. Pero eso no impide que sea o que pueda ser sancionado entre el doble y el quíntuple de la donación recibida por parte del Tribunal de Cuentas. No sé si ha podido escuchar ese audio de Albize en el que dice que Hacienda es una mafia donde un inspector de Hacienda cobra más que un magistrado del Supremo y que eso es un sistema criminal que está roto. Bueno, no cobran todos los funcionarios como los magistrados del Tribunal Supremo. Es posible que algunos funcionarios de las élites directivas sí puedan estar con retribuciones cercanas a ellos, pero en cualquier caso las retribuciones de los funcionarios están determinadas por las leyes de presupuestos y son públicas en el portal de transparencia en las relaciones de puestos de trabajo. Y con esto cualquier ciudadano tiene acceso a estas retribuciones. Es mucho decir que es una mafia. La agencia tributaria es una institución del Estado que tiene un prestigio de su acción realizado a lo largo de las décadas desde que se creó en el año 92 y entró en funcionamiento, y esto pues determina que deba estar sometida a los principios de legalidad e imparcialidad, y cualquier actuación que se aleje de esos parámetros podrá ser judicializada y revisada por los tribunales de justicia. Y si en algún caso algún comportamiento es deshonesto por parte de cualquier empleado público de la agencia tributaria, pues esta podrá ser depurada ya no solo en vía disciplinaria, sino en ocasiones podría ser también incursa en un procedimiento penal por según qué actividad deshonesta se haya podido realizar. Señor Mollinedo, muchísimas gracias. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Palop. Bueno, esto que comentaba este señor que acaba de hablar sobre los sueldos, me ha recordado a un vídeo que vi de Albize que decía que los eurodiputados cobrábamos 24.000 euros en el mes de agosto. O sea, cosa que tiene una imaginación desbordante, ¿no? Yo creo que es un personaje... ¿Tú no ingresaste 24.000 en agosto? No, desde luego que no. Además que, como pasa siempre, en fin, los sueldos de los eurodiputados, que por supuesto son altos... Déjame recordar a los oyentes, por si dicen esta señora que está hablando. Esta señora fue eurodiputada como independiente en la lista de Unidas Podemos y después Sumar.
Sí, digo que los sueldos están todos publicados, ¿no? Y todo lo que se cobra por dietas y demás, ¿no? Pero bueno, él ha utilizado continuamente pues esta imaginación pues para generar bulos que han tenido pues un notable éxito, porque esos 800.000 votos de los que hablaba Pablo, pues ahí están, ¿no? Y en efecto son bastante rocosos. Es un personaje de la picaresca, ¿no? Que se ha montado su propia fiesta privada y yo creo que ya se escucha a Paquito el chocolatero, ¿no? O sea, que empieza a acabarse la fiesta de una manera previsible, aunque bastante abrupta y pronto, ¿no? Sorprendentemente pronto, ¿no? Pero claro, ¿a quién se le ocurre, digamos, generar estafas y corromperse de esta manera por teléfono, dejando grabaciones y dejando todo tipo de rastros, ¿no? A mí me ha hecho, quizás él piensa que si esto se judicializa y llega al Supremo, el Parlamento Europeo le va a proteger, pero eso no va a pasar. O sea, fíjate lo que pasó con el Qatargate, ¿no? Con Eva Kaili, que era la vicepresidenta del Parlamento, que también la pillaron, bueno, a ella y a parte de su familia, pues con maletines corriendo de un lugar a otro, ¿no? Inmediatamente el Parlamento reaccionó y además se han recrudecido todas estas reglas que tienen que ver con la transparencia. O sea que esto yo no creo que vaya a pasar. A mí me ha hecho mucha gracia, de todas formas, y digo gracia en un sentido casi penoso, ¿no? Tres cuestiones, tres cosas que dice. Bueno, una es que se ve a sí mismo como una especie de anarcocapitalista insurgente en defensa de la libertad financiera contra el Estado. Otra es que cree que va a hacer lobby, él solo, que va a hacer lobby en favor de los criptoempresarios en el Parlamento Europeo, pero es que sueña en colores, o sea que eso no funciona así, de ninguna de las maneras. Y una cosa interesante para que el PP y Vox se lo hagan mirar, que dice que va a ser la llave de gobierno, que podría ser la llave de gobierno de un eventual gobierno de PP y de Feijóo y Abascal, ¿no? Sí, es... Lo que es bonito es que se vea y que se escuche y que pero abundando en lo que decía antes Pablo, yo estoy completamente de acuerdo que efectivamente es un votante anti-establishment, más que una, efectivamente. O sea, tenemos lamentablemente una iba a decir una juventud, no es tan joven, pero en fin, hasta los 40 años aproximadamente, esa franja de edad en la que el voto masculino está muchísimo más derechizado que el voto femenino, como detectan perfectamente las encuestas, ¿no? Y es efectivamente ese joven, sobre todo masculino, muy cabreado con la situación. La vivienda está haciendo estragos auténticamente, la vivienda, la ausencia de vivienda y todas sus consecuencias, la dificultad para emanciparse, la dificultad para tener unos ingresos aceptables para poder mantener una familia, etcétera. Está haciendo unos estragos bestiales en los que los jóvenes y no tan jóvenes interpelan a los que somos un poco mayores y nos dicen qué tengo yo que agradecerle al Estado, ¿no? ¿Qué tengo yo que agradecerle si después de esforzarme como me he esforzado, si después de aguantar una crisis financiera como la que tuvimos que aguantar siendo muy jovencitos, y después de una pandemia estamos en la situación en la que estamos, y perciben la política como una política de mamones, con perdón por el término, y al servicio de los intereses de unos cuantos? Y entonces aparecen estos personajes bastante siniestros que prometen la fiesta, o se acabó la fiesta, que se vayan todos, aquel argentino clásico, una posición punk. Hay un librillo por ahí, ¿no? Que muy muy malo, por cierto, es malo de calidad, pero el título es interesante, algo así, no recuerdo exactamente el título del libro, pero el título está bien y tampoco lo recuerdas. Sí, pero explico. Pero en cuanto lo diga el lector el oyente puede ir a buscarlo, porque es algo así como el conservadurismo es el nuevo punk o algo así. Supongo que con esto, es decir, solamente con la palabra punk uno ya localiza el libro en Google, ¿no? Y efectivamente algo de verdad hay en ese título, y insisto en que el contenido a mí me ha parecido poco sustancioso, pero sí hay algo, es ser rebelde ahora, es ser punk ahora, parece ser conservador es el nuevo punk. Eso es, ¿ves cómo estaba cerca? Ser conservador es el nuevo punk, ¿no? Y es esa propuesta de ahora lo rebelde y lo cool y lo guay y lo verdaderamente revolucionario es ser muy de derecha, ser la extrema derecha, ¿no? Sí, pero si me permites que cambie un poco el orden de los factores, porque creo que puede también ser útil. Más allá de que, como dice María Eugenia, a nivel de establishment él no sea creíble, no está en ningún grupo parlamentario en el Parlamento Europeo, nadie le da credibilidad. Fijaos todo el lío que tuvo con lo del sorteo de su salario, intentando forzar a sus compañeros de grupo a que fueran ellos los que donaran y no él. O sea, hay un montón de líos que tienen que ver con su propia situación. Pero tú antes comentabas que la rebeldía
mayoría de la juventud tiene que ver esencialmente con cuestiones materiales, etcétera. Pero yo ahí discreparía por una razón, porque mujeres y hombres jóvenes, los dos están sufriendo una situación material, pero vemos que hay un desacople entre ellos y ellas. Y yo creo que realmente hay un elemento que tiene que ver con la movilización cultural que se hace desde la derecha, concretamente desde el antifeminismo, posiciones muy duras contra el establishment en general, que ellos que normalmente consumen más online que ellas la información, esto también es muy interesante porque ellas no ven tantos youtubers como ellos consumen redes sociales de una manera diferente, ellas leen más, esto hace que haya una divergencia creciente. Y lo digo porque me parece la pregunta más apasionante que tenemos por delante, porque fíjate, está pasando en todas las democracias occidentales, no es algo que esté pasando solo aquí. Por tanto, lo interesante es ver esas causas comunes, y yo creo que conecta muy bien con ese tipo de electorado, hombre cabreado, frustrado, en términos de que siente que ha perdido el control de su vida, que la agencia, que, digámoslo así, que el gobierno, la profesora, la amiga, todos son feministas, todos son del establishment, todos son 20-30. Crisis de debilidad. Sí, pero eso tiene un impacto relevante. Entonces yo creo que muchas veces, como simplificamos al vice como si fuera parte de una plataforma de extrema derecha más, corremos el riesgo de empujar a gente que está enfadada hacia la extrema derecha. En vez de aproximarte y decirle, bueno, vamos a intentar descubrir exactamente qué pasa y qué es lo que le genera esa reacción tan visceral en ese sentido. Acaba de publicar el diario.es un nuevo audio de Alvise Pérez en conversación con el empresario el criptobro, que terminó dejando tirados en la estacada a 3.000 inversores a los que había prometido rentabilidades del 50%. Claro, ya lo dijo. Es que si te metes bueno, en fin, un nuevo audio de Alvise Pérez con este empresario, Álvaro Ruiz Romillo, en el que Alvise le avisa de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lo está investigando. A mí te quería comentar que me contactó uno de la UCO preguntándome por ti. Y yo decía que apoyo mucho tu plataforma porque es libertad financiera, etcétera, que hasta he participado en un acto apoyando porque me parece que lo que hacéis es cojonudo, etcétera, y pregunté que por qué te investigaban. Me decían que tenías una identidad previa con otro nombre, etcétera, que me dijeron, y que te estaban intentando investigar y tal por una solicitud X de no sé quién en la CNMV, que supongo que será el tema de la licencia y no sé qué. Sí, bueno, cuando sacamos el Madrid Invest Club, la CNMV nos advirtió, nos solicitó que cerráramos y hizo una advertencia a nivel global de que no estábamos a la CNMV y nos sacó una lista, me parece que fue en 2022. Y te digo porque la CNMV es bastante corrupta, y lo gestionan personas del IBEX 35. Pues es que ¿qué te voy a contar? Nosotros hemos intentado investigar varias personas de la CNMV y por eso también nos ha intentado joder con algunos amigos míos, tal, en fin, un rollo. Pero solo para que lo sepas, ¿vale? Esto se lo dice Alvise Pérez al empresario en la misma conversación, en el mismo día en la que el propio Alvise Pérez termina comprometiéndose a hacer lobby en favor de las criptomonedas. Pero ahora Madeira lo va a llevar, lo ha llevado la Audiencia Nacional. Le van a pedir que vaya de testigo. Me refiero que esto de estas conversaciones las tiene la Audiencia Nacional porque las ha aportado este empresario. Claro. El empresario ahora está captando lo que son como cosas tabernarias, ¿no? Es llamativo, el contenido de esta conversación, más allá de si es verdad o no es verdad, porque vete tú a saber si es verdad que alguien de la obra ha hecho tal. Da la medida de cómo se mueve este personaje. Claro, sí. No, insisto que a mí lo que me gusta es que se vea y que se sepa. Es verdad que no nos están escuchando probablemente esos chavales cabreados, ¿no? Y que aunque nos escucharan probablemente dirían, bueno, pues una vez más, claro, la cadena SER, parte del establishment, ¿no? Ya se sabe, pobre Alvise, ¿no? Pobre chaval, las ardillitas, etcétera. Y efectivamente es un fenómeno mundial, es un fenómeno real, y cuando digo real quiero decir que es que no nos damos cuenta que la democracia está realmente en peligro. Yo no paro de decirlo porque parece mentira cuando lo das por hecho, ¿no? Bueno, aquí se vota y hay parlamentos y hay división de poderes, etcétera, y de pronto las cosas desaparecen. Y no nos lo creemos, pero pueden desaparecer. En Estados Unidos, en este momento, afortunadamente parece que se va distanciando Harris de Trump, ¿no? Pero ha estado en peligro la democracia. Ha habido unos señores que con esta misma argumentación, insisto, supuestamente libertaria, del pueblo virtuoso frente a la élite corrupta, han intentado tomar el Congreso. Y el candidato a la presidencia sigue defendiéndolos.
y puede ganar en noviembre las elecciones. Por cierto, por cerrar este episodio de Alvise, bueno, levantabas la mano, Palop, venga. No, iba a decir simplemente que el elemento de las redes sociales es muy importante porque ponen en valor pues estos personajes que dicen decir la verdad a la cara, ¿no? Que son muy auténticos, ¿no? Y que, claro, y bueno, y parece que después vienen ellos como un ejército digital pues a salvarnos, ¿no? De todas las mentiras en las que estamos inmersos, ¿no? Yo creo que el elemento de las redes es muy importante. Quería daros un dato más por cerrar este episodio del eurodiputado Alvise Pérez. Hoy la Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado investigar el hecho de que este señor publicara una foto privada de una de las hijas del presidente del gobierno. Alvise la subió a su canal de Telegram. Por aquel entonces este canal tenía 320.000 seguidores. Primero subió la foto con la cara de la chica descubierta y con este mensaje. Dice: ella estudia en un centro privado en Inglaterra y la traen un par de veces al mes en un vuelo privado. Socialistas, pero van a centros extranjeros de 40.000 euros al año, viajes de avión incluidos, mientras a nosotros nos los quieren prohibir. La hija no tiene la culpa de la hipocresía de su padre, el tirano, pero es la prueba de ello y España debe saberlo. Bueno, subió la foto de la hija del presidente con la cara destapada, a los 3 minutos la borró y la volvió a subir, pero ya con la cara de la chica cubierta con un sticker. Dio igual, obviamente. En esos 3 minutos, de los 320.000 seguidores que tenía, vete tú a saber cuántos la cogieron, la empezaron a compartir, hicieron la captura, empezaron a compartirla con todo tipo de mensajes asquerosos. Algunos llegaron a alentar a agresiones sexuales a la cría. Bueno, la propia hija de Sánchez denunció a Alvise por publicar esta foto, una foto que era privada, por cierto, estaba en una cuenta de Instagram privada. El juez de Sevilla que recibió esa querella la archivó porque entendía que no había información secreta y que había una crítica legítima política en el texto, y con el argumento de que la borró al poco tiempo, como que hubo un arrepentimiento casi fugaz. Sin embargo, ahora la Audiencia Provincial ordena reabrir el caso y tomar declaración a los implicados. Veremos en qué queda esto de todas maneras, porque aquí de nuevo nos volvemos a topar con que Alvise Pérez está aforado. Es europarlamentario y por lo tanto el único juzgado que podría investigarlo y en su caso juzgarlo es el Tribunal Supremo. Así que, lo dicho, veremos en qué queda. Seguimos en Hora 25. Y mientras estábamos todos aquí con la asunción por parte de Alvise de que ha cobrado esos 100.000 euros en negro, hoy Alberto Núñez Feijóo ha dado un paso realmente llamativo. Ha llamado a las empresas españolas a no colaborar con el régimen de Maduro, pero es que de hecho él da por hecho que hay empresas españolas que están colaborando con el régimen de Maduro en Venezuela. Luego ya se le ha preguntado al PP cuáles son esas empresas, pues es una acusación gravísima, y ahí ya el PP no concreta. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, recado de calado de Feijóo a las empresas españolas. Una cosa es generar riqueza y otra colaborar con Maduro y financiar su régimen. Un político responsable sabe la diferencia, es lo que decía Núñez Feijóo en un acto del partido centrado en Venezuela, en el que participaba la líder opositora María Corina Machado. Y decirle a aquellas empresas que están colaborando con Maduro que se equivocan. Las empresas que crean riqueza en un país siempre son bienvenidas, pero las empresas que financian los regímenes autocráticos no están trabajando para el pueblo ni para crear riqueza, están trabajando exclusivamente para un régimen. Y que un político sabe distinguir muy bien aquellas empresas que hacen su labor y aquellas otras que financian las dictaduras. Tras estas polémicas palabras, fuentes al más alto nivel del partido han aclarado que Feijóo se dirigía efectivamente a las empresas españolas, aunque no ha querido señalar a ninguna en concreto, sino, es textual, a las que quieran escuchar. Estas mismas fuentes han insistido en que el líder del PP no está pidiendo que las compañías españolas se vayan de Venezuela, sino que se comprometan verdaderamente con el cambio. En Génova intentan a esta hora apagar el incendio, pero en el auditorio del Ateneo de Madrid, repleto de diputados, varios confesaban haber interpretado un mensaje velado a una compañía en concreto, Repsol. Este episodio se produce, Aimar, después de que José María Aznar hoy lanzase una arenga a los suyos para no suavizar ni un ápice el discurso popular sobre Venezuela. Hemos hablado de Venezuela porque no estamos dispuestos a medir nuestras palabras ni nuestros silencios cuando se trata de la libertad. Estar en el lado bueno de la historia es estar en el lado de la libertad. Aznar decía esto frente a un Feijóo sentado junto al opositor venezolano Edmundo González Urrutia. Luis Arroyo, como presidente del Ateneo, tú has estado allí. ¿Cómo has interpretado estas palabras de Feijóo? Yo creo que no estaba preparado, digamos, no ha sido consciente y se le ha ido. Yo lo creo de verdad. Una cosa así. Sí, bueno, hombre, pero Feijóo no, ya ha tenido algunas de estas. Yo no creo que
que fuera intencionado. De hecho, una comparecencia de prensa previa al evento. El evento estaba muy, muy bien organizado por el PP. Nosotros lo hemos acogido con mucha alegría, por supuesto, como cualquier otra manifestación. Como el otro día estuvo Zapatero. Sí, antes de ayer estuvo Zapatero allí y habló sobre Venezuela también, ¿no? Bueno, esto era distinto, esto era un acto del Partido Popular, solicitaron hacerlo en el Ateneo, por supuesto, naturalmente que eran bienvenidos, y era un acto organizado por el propio PP con mucha escenografía, porque además ha habido una conversación entre Feijóo y María Corina vía internet, por razones obvias. Yo creo que no lo llevaba, es mi intuición, por lo que he visto y por la sensación y porque uno se dedica más o menos a esto y sabe analizar, creo que no lo había pensado bien, no lo tenía preparado, digamos, que el titular le ha sobrevenido. Dicho eso, tengo que decir que sí he notado también una diferencia, es mi percepción externa, sí he percibido una diferencia entre el discurso de Aznar esta mañana, muy duro, lo acabamos de escuchar, estar del lado bueno de la historia, en fin, que por cierto, que lo diga Aznar, que tiene algunos posicionamientos de la historia reciente llamativos, pero en fin, ha sido muy duro, digamos, muy delante de Edmundo González, y sin embargo sí he visto por parte de los líderes venezolanos, de María Corina Machado en particular, y también del propio PP, una posición un poco más como démonos un margen hasta la toma de posesión, que como sabemos es a principios de enero, de quien sea, de Maduro, probablemente, muy probablemente, y ojalá de Edmundo González, ¿no? Sí creo que hay una suerte de no apretemos demasiado, porque si España está teniendo esta posición que es evidentemente de prudencia, de tratar de encontrar un encaje, etcétera, pasarnos demasiado puede ser perder el pie, ¿no? Que he querido entender, a lo mejor estoy siendo demasiado voluntarista y no es así, pero yo sí he querido entender que hay una suerte de frenemos un poco. Simón. A ver, uno de los activos que había traído Núñez Feijóo al Partido Popular había sido recomponer las relaciones con la patronal. Ahora no nos acordamos, pero cuando hubo los indultos durante la época de Pablo Casado y la patronal tuvo una posición abierta a esto, hubo un enfrentamiento directo entre el PP y el propio Garamendi, y sabemos que tras la salida de Pablo Casado, Núñez Feijóo se ha esforzado por volver a recomponer esa relación con la patronal, incluso ahora que está empezando a querer meter temas sociales para tratar de hacer política también por ahí, insiste mucho en la importancia del diálogo social, lo cual evidentemente, como anticipa que a lo mejor la jornada laboral no es con acuerdos sino solo de sindicatos y gobierno, pues te colocas en una posición más centrada, puedes recoger los intereses de los empresarios. Bueno, si esto no estaba medido, sin lugar a dudas ha sido un patinazo relevante, creo, porque al final te descoloca y te saca del eje cuando tú mantenías una muy buena relación con empresas que no solo te ayudan para plantear el programa económico que tú quieres para España, sino que muchas veces son financiadores. Y entendiendo además la cantidad de poder institucional que tiene ahora mismo el Partido Popular en toda España, también ahí hay un toma y daca, es decir, el Partido Popular controla la mayor parte de las administraciones, tanto locales como autonómicas, y muchas de esas empresas hacen negocio con la administración. Por lo tanto, ¿cuál es el incentivo para salirse aquí del carril? Yo compro que lo del error puede tener sentido, y lo de que Aznar sea más duro es porque no tiene nada que perder, le da igual, es decir, está en posiciones morales e ideológicas alejadas de cualquier responsabilidad de gobierno. Sí. Sí, no, de hecho, el PP esta mañana se ha señalado la dureza con la que han hablado algunos líderes, digamos, los halcones del partido, Esperanza Aguirre. Sería un error entrar ahora en la agenda, ha dicho, no sé si lo vamos a tratar o no, pero sería un error, un gravísimo, creo que ha dicho, grave error. Respondiendo a Feijóo directamente, un error. Sí, y lo ha dicho de palabra, además, ¿no? Es decir, hoy ha habido una suerte de... Ha aparecido los halcones y las palomas, y también el tema venezolano, yo creo, intuyo, decía, que hay una suerte de paso atrás con respecto a Venezuela. Una desorientación poquito seguramente, enorme, pero con el tema venezolano. Sí. Y una cantidad de portavoces y una polifonía impresionante en el Partido Popular respecto de esto y casi respecto de todo. Sí. Por cierto, hoy se cumple un año de este momento en el Congreso. Ahora, explíqueme, señor Feijóo, de ganador a ganador, ya que estamos en igualdad de condiciones,
¿Por qué tiene usted mejor derecho a ser presidente del gobierno que yo a ser alcalde de mi ciudad? O a Milagros Tolón a ser alcaldesa de Toledo, o Emilio Sáez a ser alcalde de Albacete. De ganador a ganador, el discurso de Óscar Puente en el debate de intento de investidura de Feijóo, que convirtió ya a Óscar Puente en una figura política nacional. Como consultor político de Arroyo, ¿cómo recuerdas aquel discurso? Lo recuerdo como un eslogan brillante, magnífico, que ponía Feijóo ante su contradicción, ¿no? Y a partir de ahí, al año de aquello, lo que sí se percibe es una decadencia yo no creo que sea excesivamente acusada, pero es una decadencia del liderazgo de Feijóo que se resiente porque está a 20 puntos por debajo en preferencias de lo que estaba hace un año. Parece como que no acaba de encontrar su oremus. Yo creo que no ha sido un año excesivamente brillante para el PP, a pesar de que sigue siendo, hay que reconocerlo, el partido más votado de España, a pesar de que es una alternativa de gobierno clara y contundente para los españoles. Con todo eso, sin embargo, que tiene, por supuesto, el poder territorial prácticamente de manera única. Pero, sin embargo, hay algo en el liderazgo de Feijóo, que recuerda en algunos puntos a Pablo Casado. En algunos puntos. Esa sensación en la muerte tengo yo. anunciada, en la muerte anunciada. Sí, yo creo que no tanto, porque lo de Pablo Casado era muy llamativo, pero sí hay elementos que permiten ver que en el PP no hay una satisfacción total con el liderazgo, con el empuje de Feijóo como candidato a la presidencia del gobierno. Palop. No, bueno, yo pienso que es un liderazgo completamente errático, sin proyección, sin luz, sin visibilidad, y desde luego la intervención de Puente, bueno, pues fue magnífica. Ese eslogan de ganador a ganador, yo creo que no lo ha superado Feijóo todavía, ¿no? Puente es que es muy eficaz. Yo creo que es una persona muy audaz, es valiente. Es es un fanfarrón en un punto, ¿no? Pero que maneja muy bien el discurso, la oralidad, las redes, y por tanto es muy buen competidor. Yo creo que es muy buen competidor. Por cierto, déjame anunciar que estará Óscar Puente el lunes en este programa, en hora 25, a las 10:30 de la noche. Pues yo creo que Óscar Puente podía haber sido un fantástico portavoz parlamentario del PSOE, y lo digo como lo siento, porque normalmente cuando uno está en el gobierno tiene un portavoz parlamentario que es duro, ¿no? Esto hacía Mariano Rajoy con Hernando, tenía un perro de presa y luego tenía a sus ministros con una posición más institucional. A mí lo que, sin embargo, no me parece tan correcto es que tú tengas a alguien que ejerce esas labores desde el atril de un ministerio. Y ese es, yo creo, el gran problema, que es la confusión que ha tenido el PSOE entre desde dónde hay que dar leña a la oposición, que es a mi juicio desde el Congreso, y ahí Óscar Puente creo que lo podía haber hecho fantásticamente bien, a hacerlo desde una posición como dentro del Consejo de Ministros, con la cantidad de fuegos y de ramificaciones que genera cada vez que hace un tuit, que tiene un conflicto con una empresa de trenes, que hay un problema en una dirección o en otra, y que yo creo que termina desdibujando un mensaje que desde la Cámara Parlamentaria, como vosotros decís, estoy convencido de que sería más eficaz. Bueno, yo creo que te pones muy politólogo. Politólogo quiere decir institucional. Sí, un poco institucional. Bueno, nada, no pasa nada. Son mis costumbres y hay que respetarlas, hombre. Pues que pienso que los ministros son de toda España, no solo de un partido. Yo lo respeto, pero creo que el hecho de ser ministro no te impide tener una posición política dura y, no sé, como la tenía Zaplana siendo ministro de Trabajo. Quiero decir que no, yo no me pondría tan, no sé si lo decía con todo el tan politólogo. No os pongáis politólogo. No, si yo soy politólogo como tú, pero creo que yo entiendo que un ministro o una ministra puede tener una posición dura y plantar cara a la oposición. Yo creo que es más rupturista precisamente desde ahí, y desde donde genera la desorientación y el descuadre, y por tanto es más eficaz desde ahí, aunque entiendo perfectamente el análisis que tú haces, que yo no soy politóloga, pero soy jurista. Bueno, gracias por pasarme la mano por encima del lomo, chicos. Gracias, ya he entendido que mi tesis no ha sido comprada. La idea de que está bien discernir el partido de la institución. No, está bien, en eso lo reconozco, sigo siendo muy vintage. Y yo creo que de verdad, que se puede triangular y que puede haber mensajes duros, y nadie está diciendo que el PSOE tenga que poner la otra mejilla. Es decir, nadie está diciendo que no pueda salir contra la oposición cuando lo considere. Pero yo creo que el que lo haga desde la posición de ministro muchas veces termina generando fuegos. Sí, y eso es un evidente cuando hasta el propio presidente del gobierno le ha recomendado que se tenga un community manager,
quiero decir que se lo ha recomendado su jefe, o sea que por algo será, digo. No creo que lo consienta. No creo. Por cierto, ha confirmado esta noche el juez el procesamiento de Mónica Oltra, acusada de encubrir los abusos sexuales a su ex, los abusos sexuales de su ex a una menor tutelada. Eso, los abusos que existieron, eso está probado y condenado. Ahora Oltra está procesada por encubrir supuestamente esos abusos. En verano la Audiencia de Valencia ordenó reabrir el caso tras un recurso de la víctima, de Vox y de la asociación de la ultra Cristina Seguí, porque decía que no se podía descartar de todos los indicios de delito. Así que el juez cumplió con esa orden, la procesó a Mónica Oltra, a otros 4 exaltos cargos. Ellos pidieron que se volviera a cerrar el caso, pero el juez acaba de rechazar esos recursos y usa el argumento de la Fiscalía, que dijo que cerrar otra vez la causa cuando le habían ordenado que la reabriera sería o situaría al juez en una posición de rebeldía, de rebelde obstinación. Valencia, José Forés Romero. El juez asume el razonamiento del Ministerio Fiscal, quien en su informe concluía que al haber sido todos los ahora procesados investigados por su participación en los 2 episodios en los que la audiencia sostiene la existencia de indicios de criminalidad, lo pretendido por los recurrentes aparece como un imposible procesar. Desestiman así los recursos de 5 de los exaltos cargos contra el auto del 21 de junio por el que acordó el procesamiento de todos ellos, que se produjo después de que la audiencia estimara parcialmente los recursos de la víctima y las 2 acusaciones populares, Vox y la asociación Gobiérnate, al entender que no podía descartarse claramente la existencia de infracción penal. La causa, dirigida contra Oltra y otras 15 personas más, fue archivada por el juzgado de instrucción en abril, al no apreciar delito alguno en su actuación ni un presunto encubrimiento de los abusos. La Fiscalía respaldó esta decisión. Sin embargo, la audiencia defendió el pasado mes de mayo que existe una hipótesis plausible de que cuando la noticia de los abusos llegó a la Consejería de Igualdad, las personas que tuvieron conocimiento de los hechos habrían pretendido ocultarlos. Ha publicado hoy el Guardian que Elon Musk está detrás del programa de captación de votantes de Donald Trump en los estados clave para las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Según este periódico británico, ese programa de captación de votantes está gestionado por American PAC, que es un comité electoral financiado por el multimillonario que es dueño de Tesla y de X, de Twitter. Este organismo tiene 400 empleados que se encargan de ir puerta a puerta pidiendo el voto para Trump en cada uno de los llamados estados bisagra en los que se juegan las elecciones, que son Georgia, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Nevada, Carolina del Norte. ¿Te sorprende, Simón? Pues no, porque Elon Musk no se ha escondido en ningún momento sobre sus simpatías y, de hecho, vistas las pérdidas multimillonarias que ha tenido tras la compra de Twitter, yo creo que la única lectura es que esto no es un negocio. Esto lo que busca es exclusivamente poder. Y lo hemos visto en cada paso que ha ido dando Elon Musk. Lo hizo cuando, por ejemplo, ha modificado el algoritmo tras la compra, esto fue en febrero, si no me equivoco, del año 23, para que nos salgan sus tweets a todos, porque cualquier usuario de X se habrá dado cuenta de que tiene a Elon Musk por ahí pululando y tiene 193 millones de seguidores. Ha compartido vídeos falsos creados con inteligencia artificial de Kamala Harris, ha llamado a la guerra civil en el Reino Unido, ha movilizado fake news contra el Partido Demócrata, ha suspendido varias cuentas que recaudan dinero para Harris, ha privatizado los likes, que esto no le damos mucha importancia. Ahora sabéis que si le dais un like no sabes quién es la persona que le está dando like. Claro, esto permite a alguien que va a darle like a un comentario racista o machista hacerlo sin vergüenza, y además no sabemos si hay ejércitos de bots que están promocionando likes dentro de X para empujar posiciones más extremas. Yo solo quiero recordar que el asalto al Capitolio se hizo con un solo tuit de Donald Trump. No hizo falta más. Y es evidente que Elon Musk va a utilizar X para tratar de desestabilizar la elección americana y para tratar en el último momento de desequilibrar la balanza en favor del candidato republicano. Que Elon Musk quiere poder, está claro, porque lo ha dicho él mismo, que se ha ofrecido públicamente a Trump como miembro de su administración. Lo ha dicho. Yo quiero estar con usted, señor Trump, en su administración. Sin cobrar nada, De todos modos, el hecho de que haya comités de acción política, que así se llaman en Estados Unidos, que existen en los dos partidos, en todos los partidos, tanto con los demócratas como con los republicanos. Sí, no, rapidísimo. Hay algo pernicioso en la cultura política de Estados Unidos, y es que el pago privado de las campañas, por un lado, pero hay algo bueno, y es que es público. Las empresas lo dicen, lo declaran, y por tanto a mí no me ha sorprendido en absoluto que Elon Musk, que ha entrevistado a Trump con él en una entrevista mutuamente laudatoria,
y que está todo el día proclamando las virtudes de Trump, no me extrañó nada saber que está detrás de la financiación. Seguimos en Hora 25. Y se incorporan a Hora 25 los oyentes de Carrusel Deportivo que han estado escuchando cómo el Atlético de Madrid ha ganado casi sobre la bocina. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar Bretos. Pues sí, además ha tenido unas cuantas el Celta muy claras, pero muy claras. Ha tenido 2 o 3 en los últimos minutos. El mejor ha sido, para que te hagas una idea, el portero Black, el MVP del partido ha sido el portero del Atlético de Madrid, pero en el 89, Julián Álvarez, en la única jugada rescatable del Atlético de Madrid, potable y potente, ha conseguido el único gol del partido. Así que ahora mismo se pone a 6 del Barça y a 2 del Real Madrid. El derbi es el domingo, así que de un Atlético que estaba un poco en el borde del precipicio si no ganaba hoy y que iba a ser una auténtica final el domingo en el Metropolitano, si el domingo le gana al Madrid, se pone por delante de los de Ancelotti. Así que, bueno, luego lo repasamos en el Sanedrín del Larguero y le dedicaremos casi todo el programa hoy a la previa del derbi del domingo. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, ropa que nos abrigue más, pero cuidado, porque el descenso será progresivo, el descenso de temperaturas, y será de esos días que tendremos que abrigarnos más mañana por la noche que a primeras horas de la mañana. De hecho, solo se empieza a notar ahora mismo el aire fresco que nos está llegando en el noroeste de la península, mientras que en el Mediterráneo, en muchas localidades de Cataluña, de la Comunidad Valenciana o de Murcia, ahora mismo temperaturas cercanas a los 30 grados. Debidas estas temperaturas al viento de poniente, que hasta que no afloje, lo hará en breve, se mantendrán altas. Y mañana en general, eso, descenso de temperaturas respecto a hoy, notable a última hora, y algunos chubascos, sobre todo durante la tarde, en la mitad norte de la península. No serán generales. El fin de semana lo que más notaremos será un poco de frío durante las noches. Por cierto, Luis Arroyo, María Eugenia Rodríguez, Pablo Simón, y a ver si adivináis qué ciudad de España es aquella en la que la gente que nace allí más se queda a vivir allí. Ostras, tú. Venga. Jugaos, porque una ciudad cualquiera. Bilbao. Una ciudad Bilbao, es capital de Es capital de provincia. provincia, vale, es buena pista esa. No Bilbao. Sé. Cádiz. Bilbao, yo también digo Bilbao o Cádiz. Bueno, Cádiz está guay. Ah, bueno, Cádiz. Yo también me porque- quedaría. Dice, yo digo Bilbao o Cádiz. Bueno, Cádiz está guay. A diferencia de Bilbao. ¿Qué vas a decir? No, es que yo en Cádiz me quedaría aunque no hubiera nacido allí. O sea, Córdoba, señores. Vaya, Córdoba. hace muchísimo Mañana calor. emitimos Hora 25 desde Córdoba, desde el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba, que está al lado del Puente Romano. Así que allí, a las 10 de la noche, después de la cena de los idiotes, esperamos a los oyentes de Radio Córdoba. Bilbao me encanta, ¿eh? Muy bien. Vamos, sí, en San Sebastián entonces ni te cuento. Bien, vamos al tema. El gobierno advierte a las comunidades autónomas de que les va a recortar los fondos para políticas de vivienda si no aplican los topes al alquiler que recoge la ley de vivienda. Topes que las comunidades gobernadas por el PP ya han dicho que no tienen ninguna intención de aplicar. Isabel Rodríguez hoy en Televisión Española. No puedo tratar por igual a aquel que está haciendo esfuerzos, que está cumpliendo la ley, que está dando respuesta a sus conciudadanos, de aquel que por atacar al gobierno se muestra insumiso en el cumplimiento de la ley. Es que esto no va de pelearse con el gobierno, esto no va de darle zancadillas a Pedro Sánchez, señora Ayuso, esto va de que hay miles de madrileños y madrileñas que sufren por su insumisión a la ley. Pero Ayuso le ha contestado diciendo que limitar el precio de los alquileres sería un atentado contra la propiedad. Lo ha escrito en un tuit en el que dice que no van a gobernar con políticas de izquierda trasnochada, aunque el gobierno les amenace. Palop. Nos salen paleolibertarios hasta debajo de las piedras, vamos, unos reales y otros potenciales y otros imaginarios. Bueno, esta señora, hasta donde sé, ha recibido más de 2.000 millones, ¿no? Desde 2018, bueno, para aplicar precisamente otras cosas política de vivienda. Bueno, yo no sé si realmente el gobierno podrá, conforme a la ley, castigar a quien incumple. Habría que reformar la ley en la línea que ha indicado ya el Tribunal Constitucional. No creo es que yo. incumpla la ley, claro, es que Sí, esto es un matiz. más bien premia a quien cumple. O sea, quiero decir, las comunidades gobernadas por el PP no están incumpliendo la ley de vivienda, están no están decidiendo aplicando. no Sí, aplicar. bueno, Te dan herramientas si tú las aplicas o sí, no, pero claro, que claro. depende de la comunidad autónoma, que sigue siendo Claro. la que decide en última instancia. En todo caso, aquí es que lo importante es bueno que la gente tenga claro que la vivienda es un derecho, que no es un bien de mercancía, que hay
que no es un bien de mercado, que hay una diferencia entre garantizar el acceso a la vivienda y garantizar el acceso a un crédito para comprarse una vivienda, y que hay que hacer un pensar serio sobre la gestión que se hace del suelo, sobre la privatización del suelo y en fin, y que la propiedad, que evidentemente es un derecho fundamental, no es un derecho fundamental absoluto, que está limitado por la utilidad pública y ¿cómo es? ¿La utilidad pública del bien social? Eso. Simón. A ver, yo honestamente creo que la vivienda es el Vietnam de este gobierno. Yo creo que lo va a tener muy difícil para articular políticas. Puedes amenazar con no hacer transferencias condicionadas a temas de vivienda si no aplicas esta herramienta, pero yo creo que va a ser declarado, es decir, es inconstitucional. O sea, tú has dado herramientas y luego las autonomías libremente deciden si las aplican o no. Mire, las comunidades de derechas no las quieren aplicar porque creen en otro modelo. Y además yo creo que no solo es que sea muy difícil de solucionar, es que hay un pacto implícito para no solucionarlo. Es que en realidad el 74% de los españoles tiene vivienda en propiedad. Y en realidad, si hablamos de la revolución que habría que hacer en el mercado de la vivienda, muchas de esas viviendas valdrían menos. Y para muchísimas familias son su principal activo de ahorro. Si lo que hay que hacer está claro. Hay que invertir entre el 0,1 y el 0,3 del PIB durante 4 años para construir 1,5 millones de viviendas. Porque las que tenemos vacías no están donde las personas las reclaman, y donde están, muchas veces están controladas o financiarizadas en manos de fondos buitres o alquiler vacacional, que por cierto es otro elemento que también incrementa el precio del alquiler. Las últimas estimaciones que hay de datos para Barcelona se ha testado muy bien entre el 3 y el 7%. ¿Vale? En las zonas tensionadas donde existe esto, y eso implicaría un montón de perdedores potenciales. Y meterse ahí requeriría un capital político, la inversión de un capital político, de una, además, movilización de recursos cuyos efectos solo se verían en el medio plazo, que más allá de lo cosmético, honestamente, no soy demasiado optimista. Y no te digo nada si encima la competencia, como es el caso, pues está dividida entre múltiples administraciones que van a remar en direcciones contrapuestas. Yo creo que en Cataluña ha funcionado y en otros países han tomado pero ¿el qué en concreto? Bueno, el tope... Bueno, es decir, podemos discutir sobre la medida, pero lo que se sabe seguro, podemos discutir sobre el tope, porque es verdad que la evidencia es mixta. Hay sitios en los que ha funcionado, otros que no. Berlín, pero lo que se sabe segurísimo es que no hay vivienda donde la gente la está reclamando por algo muy sencillo. Los jóvenes están emigrando a las capitales de las ciudades a buscar empleos. Las familias han cambiado. Ahora no tenemos familias de 4 o 5 hermanos. Tenemos familias más pequeñas. Luego las necesidades habitacionales también se han cambiado. Mucha de la VPO, que era nuestra, se desclasificó, se especuló con ella y se vendió. Parte del parque público se ha enajenado. O sea que algo que debería dejar de pasar. Totalmente, pues todo ese tipo de cosas lo que me lleva es a la conclusión de que habría que hacer una inversión política mucho más creíble de la que se está haciendo, y yo creo que no existe esa voluntad. Arroyo. Sí, no, yo solo quería leer 3 líneas de un artículo de la Constitución de un país, que dice: los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, el derecho a la vivienda, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Claro. ¿Sabes? Que uno dice, pues esto debe ser en Venezuela o tal, ¿no? Esto es el artículo 47 de la Constitución Española en el año 78. Sí, las constituciones reconocen hasta el derecho a la felicidad. Comunidad, refiriéndose a los españoles, participará en las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos. Es decir, entonces cuando apelamos a la libertad, pues no sé, el artículo 47 dice que hay que impedir la especulación, y lo dice solo de un bien, que es el bien de la vivienda. Y efectivamente, como decía Pablo, estamos en una emergencia nacional. Creo que en algún momento se ha mencionado con esos términos. Hay una emergencia nacional. Esto sí es una emergencia nacional, porque la vivienda está impidiendo, como decíamos antes, a mucha gente joven hacer su vida, y hacer su vida es fundamental para poder cotizar a la seguridad social, para poder pagar las pensiones del futuro, para que la gente sea feliz, para que la gente pueda trabajar. Esos chavales que se van luego a la extrema derecha, ¿no? Uno de los motivos es que el Estado no está ofreciendo un bien esencial para su vida, que es la vivienda. Y por tanto, efectivamente, esa libertad, supuesta libertad, tan mencionada, tan cacareada por Ayuso, a mí me parece que se rinde ante la evidencia de que los poderes públicos deben intervenir. Y entre otras cosas, por supuesto, en zonas tensionadas como esta en la que estamos ahora, en el centro de Madrid, o en el centro de Barcelona, o en el centro de tantas otras ciudades, evidentemente una medida que no la aplica a España solo, no es nada bolivariana, se aplica en muchas ciudades del mundo.
hay que poner un tope a los precios del alquiler, porque si no vienen los Airbnb y los especuladores de turno, también los pequeños, que se permiten el lujo de hacer listas, de pasar lista a los candidatos a alquilar la vivienda, ¿no? No es una medida bolivariana, ni confiscatoria, ni atenta contra la libertad. Simón Palop. A ver, de todas maneras, lo que yo creo que tenemos que concretar es las políticas que hay que hacer, y si ya es complicado, como os decía antes, por la falta de incentivos, porque la competencia está fragmentada, el problema adicional que tiene el gobierno es que ni siquiera tiene mayoría en el Congreso. Quiero recordaros que el cambio en la ley del suelo que propuso el Ministerio de Vivienda fue tumbado porque no tenía la mayoría en el Congreso para llevarse adelante. Bueno, pero eso pasa con todo. Claro, ¿no? Sí, claro, pero cuando estamos hablando de que ello considera el gobierno que este cambio en la ley es fundamental porque va a permitir liberar más suelo para poder edificar más, pues hay un problema adicional, que es que encima de todo esto, la posibilidad de hacer políticas de medio plazo es dudosa. E insisto, yo creo que va siendo hora de que cada palo aguante su vela, en el siguiente sentido. Este gobierno lleva en el poder desde el año 2018. Desde el año 2018. Cuando el presidente del gobierno presentó su plan de acción para la próxima legislatura, dijo que el problema de la vivienda tenía que ver con una hegemonía del neoliberalismo, etcétera, etcétera. Bueno, ya va siendo hora de que este gobierno tiene margen suficiente para que empecemos a evaluar cuánta vivienda pública se ha construido durante este periodo, no cuánta se ha prometido en la campaña electoral del 28M, que hubo un gran despliegue. ¿Cuántas se ha empezado a consignar? ¿Cuántas se ha empezado a...? Porque esto sabemos que es fundamental. Sabemos que es fundamental. No, yo solamente decir que estoy de acuerdo con que llegamos tarde. Evidentemente ha habido un tiempo perdido en relación a la política de la vivienda, que es clarísima, pero yo sí creo que hay ahora mismo un objetivo, una serie de objetivos que sí que van a ser eficientes, ¿no? Hablabas antes de la vivienda social, de ese parque que no se podría o no se debería poder enajenar, del cambio en la política del suelo, en la ley del suelo, en la gestión del suelo, de todo lo que tiene que ver con ralentizar o contener la especulación, los pisos turísticos, el tope al alquiler, generar más vivienda. En fin, hay medidas que se han adoptado en Europa, que se han adoptado también y que se han apoyado en España, por ejemplo, en Cataluña, y que han demostrado ser, funcionales. Dame un segundo, María Eugenia, sí. Porque quiero llevaros a 8.000 kilómetros de aquí. Patricia Fernández de Lis, buenas noches. Buenas noches, Aimar. A ver, hoy no estás aquí conmigo en el estudio. ¿Dónde estás y por qué? No, estoy a 8.000 kilómetros del estudio de la cadena SER. O sea, imagínate, estoy en Colombia, más concretamente en Medellín, más concretamente en la Universidad de Antioquia, y estoy aquí porque estoy dando un taller de periodismo de ciencia para periodistas latinoamericanas que han ganado el premio Roche de Periodismo de Salud de la Fundación Gabo, ¿no? Y ahora mismo, más concretamente, estamos con el grupo de neurociencias de esta universidad, que tiene una historia alucinante, Aimar. Este lugar en el que estoy es uno de los más relevantes del mundo en investigación en Alzheimer. No sé si lo sabía. No tenía ni idea. Sí, es alucinante la historia. Ahora verás, ya sabes, el Alzheimer es la principal causa de demencia, afecta a unas 50 millones de personas en el mundo, y el envejecimiento de la población amenaza, sabes, con que este problema aumente exponencialmente y no tiene cura, ¿no? Pero resulta que hace unos 40 años, unos investigadores de esta universidad empezaron a documentar una cosa alucinante. Aquí, en Antioquia, en un pueblito llamado Yarumal, sus habitantes pensaban que sufrían un embrujo. Cuando cumplían unos 40 años, empezaban a olvidar. Sufrían pérdidas de memoria, deterioro mental, físico muy veloz. Eso les condenaba a morir jóvenes y sin memoria. Los sacerdotes registraban la causa de su muerte como reblandecimiento del cerebro. O sea, pero todos los habitantes, o prácticamente todos los habitantes. No todos. Son unas 5.000 personas de 25 familias de estos pueblos de Yarumal y de los pueblos de alrededor. Así que los científicos de esta universidad, con el doctor Francisco Lopera al frente, descubrieron que no era un embrujo, no era un castigo divino, como te puedes imaginar. Estas 5.000 personas de 25 familias de estos pueblos tenían una mutación en el gen de la presenilina 1, por el cual desarrollaban Alzheimer temprano. Lo llamaron la mutación paisa. Ya sabes que bueno, el paisa es como se llama esta zona de Colombia, ¿no? Y aquí está la población más grande de Alzheimer genético del mundo. ¡Ostras! Y con el tiempo, además, Aimar, han descubierto que hay personas resistentes a esta mutación, y eso podría dar con la clave para acabar con esta enfermedad. Claro, porque si descubrimos que las hace resistentes a ellas, eso lo podríamos intentar aplicar al resto del mundo. Claro, efectivamente es como casi una lucha
entre el gen, ¿no? La mutación paisa y la mutación que protege, ¿no? Es casi una lucha entre el bien, el mal y el blanco y negro, o sea que es una cosa bastante alucinante. Patricia, estás allí en la Universidad de Antioquia con David Fernando Aguillón, que justo acaba de tomar las riendas del grupo de neurociencias de Antioquia después de la muerte hace unos días del impulsor de este grupo, que es Francisco Lopera, que dedicó más de la mitad de su vida a investigar el Alzheimer. Sí, estamos aquí con David y lo primero que le vamos a preguntar es que aunque llevabas muchos años ya trabajando con el doctor, llevabas muchos años al frente de este grupo, en esta investigación, acabas de tomar las riendas oficialmente y bueno, para que lo sepan los oyentes, el doctor Lopera, bueno, es muy importante en Colombia y es muy importante para esta universidad. Como decimos, ha muerto muy recientemente y es una de las principales figuras de la ciencia colombiana y es una de las principales figuras de la investigación de Alzheimer en el mundo, ¿no? Entonces, lo primero que le vamos a preguntar a David es cómo estás, cómo estáis y cómo llevas esta ausencia tan grande, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Este encargo, coordinación del Grupo de Neurociencias de Antioquia lo asumo con mucha responsabilidad, especialmente para las familias con las que trabajamos, para aquellos pacientes afectados por enfermedad de Alzheimer o por otras enfermedades neurodegenerativas. Y cuando empezó toda esta situación de los quebrantos de salud del doctor Lopera, lo primero que pensamos es cómo informarle a la familia, cómo informarle a cada participante de cada proyecto y cómo darle la tranquilidad y de que podemos continuar, de que todo va a seguir adelante y que vamos a seguir con el mismo objetivo y el mismo camino y propósito de poder encontrar un tratamiento preventivo. En ese sentido, eso es lo que hemos hecho estos últimos meses, darle tranquilidad a la población, a las familias y resaltando la fortaleza que tiene el grupo de neurociencias y todo lo que construyó el doctor Lopera durante estos 40 años, que es un grupo interdisciplinario de más de 160 personas completamente comprometidos con esta misión de poder encontrar un tratamiento preventivo para todas estas enfermedades. David, una cosa muy importante que hay que destacar de este proyecto es que son científicos que hacen una investigación básica, pero es muy especial también, porque te hablaba antes, Aymar, de las familias, de las personas, ¿no?, que están en estos pueblos de Colombia afectadas, así que tiene una parte social muy importante. Tú en concreto estuviste un año recorriendo Colombia, encontrando nuevas familias, ¿no? ¿Qué has descubierto del Alzheimer trabajando con estas personas tan cerca, ¿no?, tan cerca con estas personas afectadas? Inicialmente el doctor Lopera del grupo pensaba que Antioquia era un aislado genético y era un departamento especial para diferentes mutaciones, no solo en Alzheimer, sino en CADASIL, demencia frontotemporal. Pero nos llamó la atención que recibimos casi 1000 muestras asociadas a un ensayo clínico que estábamos arrancando y de esas 1000 muestras solo 8 hacían parte de este grupo de Antioquia. Es decir, que habían más de 990 muestras que tenían demencia de inicio temprano sin saber o tener un diagnóstico claro. Eso fue lo que nos motivó a viajar por todo Colombia, a ir a cada municipio, cada vereda, cada lugar, cada casa y sentarnos con esas familias, escuchar sus historias, sus miedos, los mitos que tenían acerca de la enfermedad, de por qué se producían estos síntomas, de por qué pasaba esto. Habían algunos que ya estaban resignados de no tener respuesta y simplemente para ellos iban a vivir hasta los 40 años y ya, su familia estaba destinada a ello. Y eso fue bastante llamativo y muy bonito de poder, uno, conocerlos, dos, posteriormente volver a esos lugares y decirles, mire, lo que encontramos es una mutación en este gen que se llama presinina 1, que es lo que causa la enfermedad de Alzheimer, este es el tipo de riesgo que tiene cada uno de ustedes y los vamos a invitar a participar de unas investigaciones, de ensayos clínicos de prevención, vamos a poder hacer esto. Y en este momento son familias que están viniendo a Medellín, a nuestro centro, a aplicarse un medicamento por vía intravenosa o a participar de diferentes investigaciones para conocer un poco más de cuál es este proceso de enfermedad. Entonces, para ellos es supremamente importante, para nosotros mucho más valioso poder aportarles a ellos y poder devolverles todo lo que ellos han dado a la investigación. Entonces es muy lindo y es imposible no tener un vínculo afectuoso con ellos y empezar a conocerlos, conocer a sus hijos, conocer sus padres o las personas que ya están enfermas en este momento y tener ese vínculo muy estrecho. Y eso yo creo que es lo que favorece el grupo y favorece la adherencia a los proyectos de investigación. Entiendo, señora Aguillón, que es bonito en el sentido de lo que me está contando, pero al mismo tiempo también tiene que ser duro saber que todavía no tenemos la manera de frenar el Alzheimer en estas familias que sabemos casi a ciencia cierta que el Alzheimer les va a pasar por encima a edades jovencísimas. Todavía no hemos encontrado la manera de evitarlo.
Sí, así es bastante triste, pero yo creo que hay dos mensajes ahí. Uno, aquellas personas que ya están enfermas, cómo podemos intervenir a su familia, a su cuidador, qué estrategias les podemos dar a ellos para generar un buen cuidado y para cuidar a ese cuidador de que no se queme y que realmente pueda continuar con ese amor y ese cuidado completo a ese paciente, y poder garantizarle a la familia como un buen proceso de enfermedad y un buen morir. Y eso también ha caracterizado al grupo de neurociencias, que a pesar de que estos pacientes ya no pueden participar en investigaciones por su condición de estado cognitivo tan avanzado, nosotros vamos a sus casas, vamos y los visitamos, entrenamos a sus cuidadores, nos reunimos con las familias, peleamos con el sistema de salud para que le den los medicamentos. Y eso también favorece de forma indirecta nuestras investigaciones, porque las familias sienten que el grupo está comprometido con ellas y ellos continúan participando de los proyectos de investigación activos. Ese por un lado. Y lo otro, los más jóvenes, poder darles esa tranquilidad de cuál es el paso a paso, qué es lo que está investigando el grupo, qué es lo que está descubriendo el mundo, hacia dónde estamos dirigiendo toda esta investigación, para que ellos sientan de que hay una esperanza, porque eso es algo que no se puede eliminar. De siempre dar una esperanza en ellos de un posible tratamiento preventivo. Y lo que mencionaban ahorita de genes de protección, yo creo que es una puerta gigante que se abrió en el 2019 y que en este momento tiene mucha más expectativa de ser en un futuro esa cura o ese tratamiento preventivo de la enfermedad. Me interesa mucho preguntarle por esas dos variantes genéticas que han identificado que parecen ser protectoras contra el Alzheimer. ¿Esto puede ayudarnos a desarrollar medicamentos contra el Alzheimer? Por supuesto, esas dos variantes son, de una manera muy coloquial, lo más importante que ha descubierto el grupo en los últimos años, porque llevamos muchos años sabiendo cómo era el proceso de enfermedad, qué era lo que pasaba en personas muy jóvenes, cómo identificarlo muy joven, pero estos genes de protección nos demostraron una manera de cómo proteger el cerebro de esta enfermedad. Como decían ustedes, conocimos casos que convivían el gen que causaba la enfermedad y el gen que lo protegía contra la patología de esa enfermedad. Y el saber o poder ahondar más en esos procesos fisiológicos, en esas vías metabólicas, en cómo es la manera en que se limpia esa proteína Tau del cerebro, nos está llevando en este momento a la generación de anticuerpos, y estamos haciendo ya pruebas en animales para poder mirar o tener la misma efectividad que tuvieron estos casos que se dieron de forma natural, pero poder tener esa misma efectividad de barrer esa basurita que llamamos proteína Tau y evitar el inicio de los síntomas cognitivos. Ya hemos hecho pruebas a nivel celular, ahora estamos haciendo pruebas en animales y pronto empezarán, pues pronto me refiero a unos años más adelante, empezarán pruebas en humanos. Pero indudablemente el descubrimiento de estos genes de protección es una puerta para encontrar ya sea terapias vía oral, vía intravenosa o terapia génica, que pudiera generar esa modulación y poder favorecer en estos pacientes la prevención de la enfermedad. ¿Usted cree que es factible pensar en que encontremos la manera de curar el Alzheimer a corto o medio plazo? Sí, totalmente. El doctor Lopera descubrió la cura del Alzheimer, pero no le alcanzó el tiempo para poder verlo. Él descubrió cuál era esa variante Christchurch, que tiene una protección muy fuerte. Descubrió la variante Rilling-Colbos y tenemos un gen candidato que él está supremamente emocionado, que en los próximos meses estaremos compartiendo en una publicación, que tiene una protección mucho más fuerte, inclusive que Christchurch. Y hemos empezado a avanzar con colaboradores internacionales en esa búsqueda de esos anticuerpos o medicamentos que puedan probarse en un futuro en humanos. El desarrollo de medicamentos es algo que es relativamente lento, pero yo diría que en el transcurso de esta década pudiéramos empezar a ver esos primeros resultados, que son bastante promisorios. Sería una noticia increíble. Quiero preguntarle, señora Guillón, sabe usted que hay una gran polémica ahora mismo en Europa porque se ha negado la aprobación de un fármaco, el lecanemab, que es muy caro y que solo beneficiaría a un 5% de pacientes, pero aún así hay científicos y médicos que piensan que debería ser aprobado. ¿Usted qué opina? Lecanemab, aducanumab y donanemab son medicamentos recientemente aprobados en Estados Unidos. Son medicamentos muy importantes porque son medicamentos que están atacando la biología de la enfermedad de Alzheimer. Aún nos falta mucho por conocer al respecto de cómo se comportan estos medicamentos, cuánto tiempo se tienen que dar y cuánto tiempo se mantendría el efecto después de suspenderlo. Eso es lo que estamos investigando actualmente en algunos ensayos clínicos, incluyéndonos nosotros, que estamos empezando a participar en este tipo de investigaciones. A pesar de que el efecto no alcanza a ser el deseado y alcanza el 39%, 29%, 19%, dependiendo cuál sea la molécula, es un medicamento que definitivamente está involucrado en la biología. Ahí lo que tenemos que analizar es cuál es el momento en el que estamos dando el medicamento. Lo estamos dando cuando el paciente ya está afectado por la enfermedad, es decir, ya tiene síntomas cognitivos,
pero cuando el paciente inicia con síntomas cognitivos, ya ha pasado más de 25 años de daño a nivel cerebral, es decir, mucha muerte neuronal, pérdida de redes cerebrales, mucha inflamación, disfunción sináptica. Entonces, el momento de darlo también es otro paso que está dando la investigación en este momento para poder determinar exactamente cuál es el momento correcto de poder prevenir realmente el inicio de los síntomas cognitivos. Porque, me retomo el tema anterior, lo que descubrimos con esas variantes protectoras es que hay una protección contra el inicio del deterioro cognitivo leve, es decir, contra el inicio de esas primeras quejas de memoria. Pero cuando el paciente ya arranca esas quejas de memoria, ya ese caminito no hay forma de detenerlo. El paso entre el deterioro cognitivo leve y la demencia no hay forma de prolongarlo. David Fernando Aguillón, líder del Grupo de Neurociencias de Antioquia, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Y gracias, Patricia Fernández de Lis, porque nos has traído la gran noticia de esta semana desde ese epicentro de la mutación paisa, que al mismo tiempo ha permitido que se identifiquen estas variantes genéticas que son protectoras contra el Alzheimer. Es brutal esto, Patricia. Es brutal esta historia, es brutal el trabajo que está haciendo el equipo de la Universidad de Antioquia y estamos, la verdad, muy agradecidos a la universidad y a la Fundación Gabo que nos ha dado esta oportunidad de conectar con vosotros y poderos contar esta historia alucinante de la lucha, el centro de la lucha aquí en Medellín contra esta terrible enfermedad del Alzheimer. Un beso a 8.000 kilómetros de distancia, Patricia. Un besazo a 8.000 kilómetros. ¿Qué sería más doloroso? ¿Que tu hijo sea víctima de bullying o, por contra, que sea tu hijo el que está siendo el agente activo? Es una oportunidad bastante única, pero tienes que tirar 3 años de tu vida. ¿3 años? Joder. Y 3 años sin comunicar. En Hora 25 no te decimos qué pensar. Entonces, ¿qué haríais? ¿Qué hacéis? ¿Qué haces? Te damos algo en lo que pensar. Los viernes a las 9, Aimar invita a cenar a 4 amigos en La Cena de los Idiotes. Un espacio para la reflexión, donde cada uno planteará un dilema en el que todos tendrán que tomar partido. No, yo voy a plantear un dilema que es el dilema de la vida. Dilema Madre universal. mía, qué fuerte empezamos. Síguenos también en cadenaser.com y en nuestro canal de YouTube. Hora 25, con Aimar Bretos. Cadena Ser. Y mañana con Ángeles Caballero, Manuel Javois, Edu Galán y Ángela Quintas. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Generación superada. En su librito La ruptura, que ahora se edita en papel después de años de andar volando por la red, Ramón González Ferriz cuenta el fracaso de un grupo generacional de politólogos, sociólogos, economistas, periodistas, etcétera, que se reunieron para acompañar a aquellos líderes de la nueva política: Pablo Casado, Iglesias, Rivera, Sánchez, Abascal, varios de los cuales ya han desaparecido de la vida pública. Algunos de esos jóvenes eran socialdemócratas, otros socialliberales, convivían. Individualmente bastantes han conseguido lo que pretendían, aunque como grupo no lo lograron. Muchos han vuelto a su labor académica, otros ocupan sitio en una posición más subalterna de lo que soñaron. Su objetivo era legítimo: sustituir a los protagonistas de la transición que tanto se han resistido y se resisten a dejar sus sitios de influencia y de poder. El poder es la isla del tesoro. Pedro Sánchez acaba de cambiar a todo su equipo de la Moncloa. Entre los nuevos hay incrustaciones de miembros de esa generación de la que habla Ferriz, pero da la sensación de que se ha producido un acelerón histórico que se los ha llevado por delante como grupo y que se han hecho mayores sin que parte de ellos se haya sentado. Falta tiempo para determinar si esta es una apreciación definitiva. Punto y 25. Carreño, te damos el relevo. Pues muchas gracias, Aimar Bretos. Si quieres quedarte a Sanedrín, estás invitado. Venga, hoy pues no, hoy no. No ha jugado a la Real hoy, pero... Por eso, un día que ganemos, un día que ganemos vengo. Uy, entonces... por ahí no, Hasta luego, Aimar. Adiós. Vamos al larguero, que ha ganado el Atleti sobre la bocina. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.